Entonces, con ese ejemplo en mente, vamos a empezar a construir ese sistema de los números racionales. Entonces, vamos a hacer un paquete para hacer aritmética con números racionales. ¿Qué va a tener ese paquete? Pues tiene que tener la manera de construir números racionales. Entonces, como un número racional es de la forma x sobre y, entonces lo vamos a representar por medio de un número entero que es x, que es el numerador, y un número entero que es y, que es el denominador. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero representar un número racional en el lenguaje de programación escogido por medio de dos enteros, pues es una manera de hacerlo, pero tal vez es muy engorroso pensar a trabajar con una pareja de enteros directamente. Mejor alternativa sería combinar numerador y denominador en una misma estructura de datos, una misma abstracción de datos. En este caso, esa abstracción de datos va a ser una clase. Entonces, en escala, para poder hacer abstracciones de datos, se usan las clases. En los lenguajes orientados a objetos se usan las clases para hacer abstracciones de datos. Escala es un lenguaje orientado a objetos. Entonces, en escala, los datos son objetos. Este es el primer caso. Entonces, para mostrarles que son objetos, vamos a crear el sistema de los números racionales. Y cómo funciona escala y todo eso. Pero las soluciones nuestras en nuestros talleres no tienen nada que ver con programado orientado a objetos. O sea, usted no va a tener que hacer ni diagramas de clases, ni esas cosas que hacían en orientación a objetos. No, aquí es solo funcional. Pero como nuestras funciones reciben datos, entonces, y los datos en escala son objetos, entonces necesito hacer una clase donde les diga que los datos son objetos, ¿sí? Para que entiendan la relación que hay entre esas dos cosas, pero solo una clase. Bien. Entonces, con vamos a construir entonces la abstracción de datos racional desde cero, sin hacer herencia ni nada de esas cosas, desde cero. Entonces, primero necesito poder crear clases. Entonces, en escala, eh, eh, digamos que esa abstracción de datos en la que encapsulamos el X numerador, el Y denominador en una sola estructura de datos, se llaman las clases y uno escribiría algo como esto. La clase racional, que se alimenta de dos enteros, y por dentro yo digo a X lo voy a llamar el numerador y a Y lo voy a llamar el denominador. ¿Listo? Y esa sería la clase racional. Pues cuando yo escribo eso en escala, entonces pasan varias cosas. Escala dice, uy, me acaban de definir un nuevo tipo. Porque para él las clases definen tipos de datos. ¿Y qué tipo le definieron? Con el mismo nombre que se llama la clase. ¿Ya? Pero también al mismo tiempo se definió un constructor de racionales, que también se llama racional, para crear elementos de tipo racional. O sea, al tiempo hay dos cosas cuando yo escribo esto en escala. Se crea un nuevo tipo y se crea un nuevo constructor de elementos de ese tipo. Ay, ¿qué está pasando? Listo, ahora sí creo que abrió esto. No sé en qué está gastando memoria de esto ya casi. Vamos a entrar a escala. Vamos a crear esta clase. En la que les mostré aquí, lo que les mostré aquí no tiene esa cosa de def to string, todavía no lo voy a quitar. Entonces por ahora me produce ruido. Lo que está demorado es el IDE, ¿no? Espero que una vez esté en memoria empiece a funcionar rápido. Eso. Ah, no, no quería hacer eso.
Voy a definir la clase, pero sin esto. Listo. Entonces, racional, la palabra racional, que usted escribe aquí. Eh, ah, entonces, mejor dicho, así como si usted escribiera int. Ah, int dice que es un tipo, pero si escribe racional, bueno, cosas que uno se encuentra. Bueno, voy. Para crear objetos uno necesita saber algo como new. Entonces, digamos que voy a crear ese objeto. Y entonces él tiene que sí conoce racional, lo que pasa es que no me quiso decir que. Y dice que eso que cree es de tipo racional. Los tipos tienen un espacio allá en la implementación de OZ y los constructores tienen otro espacio, por eso se pueden llamar igual, porque los tipos tienen su lugar y los constructores tienen su lugar, y entonces no los confunde, entonces se llaman igual. Entonces, así yo ya empecé a crear racional, ya puedo crear racional y podría guardarlos. ¿Cierto? Y podría decirle, ¿y R qué es? Y entonces me va a decir, R es el racional 3,5. Ah, ni siquiera dice, ese es un racional. ¿Por qué no dice qué es? Porque, como es una abstracción nueva, yo no le he dicho cómo se imprimen sus valores. Para eso era este override def to string. O sea, toda cosa nueva en escala, usted le puede eh, redefinir qué significa, cómo se escribe eso, si usted quiere saber cuál es el valor de eso. Entonces, ahora sí la voy a crear así completica con ese override para que vean la diferencia. Este lo que hace es volver este S y entre comillas cosas, lo que hace es crear un string con variables. Ese pesos número es que coge lo que era número y pesos de nom coge lo que era de nom. ¿Sí? Entonces, ya está creada la clase racional. Entonces, fíjense que si hacemos racional de 3 5 ahora, ¿qué es eso? Racional de 3 5. Ah, todo el mundo, en el dragón. Entonces ahora ya no dice soy una vaina rara, sino que dice 3 kilos, porque aquí le pusimos que la manera de imprimir un número racional es imprimir el numerador, un slash y el denominador. ¿Listo? Bien. Entonces, esa es la manera de crear nuevos constructores. Escala almacena entonces, cuando uno los crea, se crea un constructor y se crea un nuevo tipo. Dos cosas que son diferentes, pero que se llaman igual. Con new racional, creo racionales. Con x dos puntos racional, digo que x es de tipo racional. Bien. Sigamos. ¿Qué son los objetos? Entonces los objetos son los elementos de un tipo y para crear un nuevo objeto se necesita el new, como hicimos ahorita, ya lo hicimos. Y pues sale esa cosa rara porque no le hemos dicho cómo imprimir, pero cuando le decimos cómo imprimir, él va a poder imprimirlo. Pero además hay otras cosas que aparecen y es que usted puede coger, me faltó así, vamos a hacer val r igual a new rational 3 5. Entonces, cuando se crea un nuevo racional, eh, como decía aquí adentro que había unos elementos de la clase que eran este def numer y este def denom, eh, a, a, partir de eso usted ya puede hacer cosas como r.numer y entonces él me dice quién es el numerador o ejecuta esa cosa que dice ya y entonces va a ser x o r.denom. Esto normalmente me corre rapidísimo, no sé, tengo algún problema con la memoria ahorita, no,
no hay lío. 5, ¿cierto? O sea, ya puede usar estas cosas. Que en la jerga de ustedes lo llaman atributos, ¿cierto? En la jerga orientada a objetos, no de ustedes, en la jerga orientada a objetos, atributos. Son como atributos. Son como atributos, eh, pero también vamos a poder usar en lugar de def, vamos a poder usar val. Y la diferencia es la diferencia entre usar def y usar val en escala. Cuando uso def, realmente cada que yo invoco esto, está llamándolo del lado derecho. En cambio, si le digo val, lo que hace es guardar ahí lo que está al lado derecho y de ahí en adelante, cuando le digo numer, me sale el valor que está guardado, no evalúa. O sea, def es por nombre y val es por valor. Entonces parecen atributos, pero hay una diferencia entre definirlos por definición, por un def y definirlos por val. Bien. A esos numer y denom se llaman miembros. Y los miembros, pues, son como los atributos. Como los atributos. Y ya, creamos los racionales. Pues, primera versión, sencillo. Pero, ¿qué queremos hacer con los racionales? Queremos sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos, saber si son iguales. Entonces, ¿cómo se suman dos números racionales? Entonces, normalmente se multiplica el numerador de aquí por el denominador de aquí, más el numerador de aquí por el denominador de aquí, y ese es el numerador de la respuesta, ¿cierto? Y el denominador es la multiplicación de los denominadores. ¿Cómo se restan? Parecido. ¿Cómo se multiplican? Se multiplican los numeradores y se multiplican los denominadores, y ese es el nuevo número racional. ¿Cómo se dividen? Entonces, si es dividido, entonces es este por este sobre este por este. ¿Y cómo se sabe si son iguales? Para saber si los números racionales son iguales, pues realmente lo que yo miro es que si yo multiplico este por este, debe ser igual a multiplicar este por este. Y entonces los números racionales son iguales. ¿Sí? Así yo diga 3 sextos y un medio. 3 sextos es igual a un medio porque 3 por 2 es igual a 1 por 6. ¿Sí? Entonces, como ya sé hacer eso, entonces quisiera agregarle ahora a a mi creación la posibilidad de sumar, restar y hacer esas cosas con números racionales. Entonces, yo podría, con esta, como ya definí la clase racional, podría definir sumar dos racionales, así como está aquí. Entonces, sumar dos racionales sería simplemente coge R racional, S racional y me vuelve un racional. Y lo que hago es generar un nuevo número racional. ¿Quién es el numerador? El numerador de R por S, el denominador de S, más el denominador de R por el numerador de S. ¿Y quién es el denominador? R.denom por S.denom, tal cual estaba ahorita en la S. Entonces, así yo ya puedo sumar racionales. Entonces, podría decir, voy a definir la suma de los racionales, y ahora ya podría sumar dos números racionales. Solo tengo uno, que es R, entonces voy a sumar R con R. 3 quintos más 3 quintos. Entonces me dice, eso da, ¿R da 3 quintos? Sí, R da 3 quintos. Y 3 quintos más 3 quintos, entonces puede darme 6 quintos. De hecho, son 6 quintos, solamente que escribió un denominador por denominador, más no sé qué trata, y da 30 sobre 25. Entonces ya empezamos a ver una debilidad de nuestra implementación, y es que, eh, este no es la expresión más sencilla de ese número racional. Es una expresión bastante multiplicada arriba y abajo por lo mismo. De hecho, aquí es por 30 dividido 6 da 5 y 25, 30 dividido 5 da 6, 25, o sea, está multiplicado por 5, ¿cierto? Pero bueno, pero sumó bien. Ese número está bien, pero no es lo que uno quisiera ver, porque uno quisiera ver el resultado simplificado, llamémoslo así como le enseñaron a uno simplificar racionales. Entonces, pero ya sumamos. También podría, eh, multiplicar. Vamos a definir la multiplicación de racionales como multiplicar los denominadores, los numeradores, ¿cierto? O sea, esto me sobra R numer
por ese número, ¿cierto? Los numeradores multiplicados numeradores y los denominadores es multiplicados denominadores. Y eso es multiplicar. Ese es el nuevo racional, multiplicar. Entonces, si yo multiplico R por R, pues me va a dar R al cuadrado, que es 9/25. Listo. Bien. Entonces ya, bien. ¿Qué tiene de malo esta implementación? Tiene de malo que como que los datos van por un lado y la clase va por el otro. Entonces uno podría ir más lejos en la abstracción y podría empaquetar la suma, la multiplicación, la resta, todas las cosas en la misma abstracción de datos. Y si uno empaqueta todo en la misma abstracción de datos, entonces a esas funciones de sumar, restar, se van a llamar los métodos de esa abstracción. Entonces uno crea una abstracción con métodos, no solo con atributos, sino con métodos, que son los que van a permitir manipular la abstracción, ¿cierto? Entonces, además de multiplicar, de sumar, multiplicar, debemos tener, además de numerador y denominador, tenemos que tener suma, resta, multiplicación, división, igual, según lo que queremos diseñar. Entonces, uno puede incluir dentro de la clase los métodos. Entonces, eso significa que además de tener los atributos, voy a tener la función que suma, la función que multiplica, la función que y todas esas, aquí están solo las dos, incluidas dentro de la clase. Pero mientras suma racional que hicimos aquí tenía dos parámetros, aquí pareciera que suma tiene uno solo. ¿Cierto? ¿Por qué? Si uno quiere sumar dos números, no uno. Cuando uno hace un objeto, el objeto racional, entonces el objeto tiene un numerador y un denominador. O sea que el objeto ya es un racional. Entonces cuando uno le suma otro a él. O sea, realmente estamos sumando dos. ¿Quién? El objeto y el otro que le ponga. O sea, cuando un objeto con un racional quiero sumarlo con otro, cojo al racional y le digo súmelo con otro. ¿Cierto? Entonces, pero el objeto ya en sí es un racional. Entonces no necesito otro parámetro, sino que él ya es el racional y lo voy a sumar con otro. Entonces voy a definir la suma con otro racional, la multiplicación con racional. ¿Qué hago? Digo, bueno, pues la suma con el racional R, pues coja el numerador mío y multiplíquelo por el denominador de R, y coja el denominador mío y multiplique por el numerador de R, y luego multiplique mi denominador por el denominador de R, y eso da mi nuevo racional. ¿Sí? Y aquí está la multiplicación, etc. No le he cambiado nada a lo que ya, solamente que ahora vamos a tener la clase racional con los métodos suma y multiplicación incluidos dentro de ella. Es típico programación orientada a objetos, ¿no? O sea, no es nada extraño que eso suceda así, porque uno encapsula todo en la misma, la operación y datos en la misma abstracción. Bueno, entonces ya tengo la clase racional en la nueva manera, y entonces voy a volver a crear mis racionales. R1 igual a new racional 3, 5. Ahora sí voy a crear otro. No sé, 4 séptimos. Y ahora podría coger el racional 1 y decirle aplique su método suma con el racional 2. Y me debe dar un nuevo racional, 41 sobre 35. Listo, 3 quintos más 4 séptimos da 41 sobre 35.
¿Perdón? No, que no debe ser el estado. Ah, aquí lo declaramos, mira. Eso fue lo que hicimos. La clase racional ahora, además de numer y de nom, tiene el método suma y tiene el método mult. ¿Sí? Y puedo entonces coger R1 y multiplicarlo con R2 y el resultado da... ¿ahí se suma otra vez? Sí. 12 sobre 35. ¿Sí? O sea, ya puedo multiplicar, sumar racionales y todas las cosas. La diferencia en este momento la diferencia es que estoy, la diferencia con lo que tenía ahorita es que me entraban dos números racionales y me devolvía uno, y aquí es a un racional le digo multiplíquese con otro o súmese con otro, cosas así. Pero al final es como si estuviera sumando o multiplicando R1 con R2. De hecho, podría hacerlo al revés, ¿cierto? Podría decir R2 multiplíquese con R1, ¿cierto? Y debería dar lo mismo, ¿sí? Porque la multiplicación es conmutativa. Bien. Hasta ahí vamos. Sin problema, muchachos, todos. Me imagino que sí. Suponiendo de que uno hiciera como, digamos, una calculadora, pues obviamente uno, pues digamos, haciendo divisiones le puede llegar a un número racional. O sea, hay alguna forma como nosotros empezar el racional, no como una, sino con, o sea, yo pongo el ejemplo de una calculadora como si se quisiera todos los racionales de, o sea, de alguna operación. Digamos que tú decides cómo quieres verlo aquí, en esta función. Aquí lo estamos viendo como numerador sobre denominador. ¿Sí? Pero si tú quieres expresarlo, digamos, con cifras decimales y no como numerador sobre denominador, entonces de pronto tendrías que cambiar aquí, poner, porque aquí dice, espera, es que aquí, una cosa en las transparencias, el dólar, el símbolo de dólar no me sale, nunca lo que me diera. Entonces, en esas que dicen no sé qué, casi siempre me faltan los símbolos de dólar ahí, que aquí solo en el símbolo de dólar, para decir que es una variable. Entonces, de pronto tocaría hacer algo como, a ver, de pronto hagamos algo como esto. Voy a escribirlo así. To string. Entonces, eso. Voy a poner algo así. Voy a coger numerador sobre denominador. Como son enteros, pero usted quiere que le salga eh, o sea, quiero dividirlos. No, esto ya sé que lo puedo hacer. Val, voy a ponerle aquí decimal. Igual a número sobre denom. Pero entonces si quiero número punto soy punto tu doble. Eso. Y ahora aquí, en lugar de hacer eso, ponemos como string yo creo que así debería funcionar. Probémoslo. O sea, cambié el toString para que devuelva
la notación decimal y no la notación entero sobre entero. Pero fíjense que eso es simplemente de escritura, por debajo sigue siendo un entero sobre un entero. ¿Sí? Pero cuando lo veo de otra manera. Vamos a ver si funciona. Ay, no. Eso es lo que quería, ¿cierto? Entonces es una cuestión de ver, de cómo se ve, pero por debajo sigue siendo como es. No, no se volvió este ese punto 6, no es lo que está guardado, no es el punto 6, está guardado el 3 y el 5. Porque es una de las cosas más importantes de los racionales, que es la división de dos enteros. ¿Sí? Y no es un número, es un número racional, es diferente de los irracionales, mucho muy diferente de los irracionales. Entonces, eso es importante. Bueno, listo, entonces uno ahí define cómo se ve, pero pues a mí me gusta cómo se veía. Entonces, vamos a... sí, podría hacer control Z, pero no, porque después me lo vuelven a preguntar y me toca volverlo a hacer. Vamos a poner esto aquí, así, ahí no. Y ahora sí hagamos este. Y era ese. Eso. ¿Listo? Bien. Volver a compilarlo. Bueno, dejémoslo así. Vamos a seguir viendo qué más hay aquí. Entonces, ¿qué hay que notar aquí? Las funciones o métodos como suma no tienen sino un argumento, el otro las abstracciones mismas, ya lo dijimos, y el modificador override declara que va a definir un método que ya existe como tu string, que ya lo acabamos de hacer. Ya, así, cosas nuevas allí. No hay más. Y ya lo hice, invocar funciones y dar resultados, ya lo hice. Listo. Entonces vamos ahí, a agregar ahí. ¿Sí? Por ejemplo, los enteros. No tengo idea. Toca entrar a mirar en la documentación de escala. O sea, documentación de escala hay un montón. Pero digamos, hay veces que usted me pregunta cosas tan técnicas que yo no me he metido por ahí. Esto quería buscar pero hay documentación de escala y ahí cuenta todas esas cosas. Pero no sé si lleguen a contarle cuál es el toString original. De hecho, por ejemplo, hay muchas cosas que no tienen toString. Cuando el toString no existe, sale esa cosa con pesos, numeritos, no sé qué, que se nos salió al principio. Porque quiere decir que esa cosa no tiene definido cómo mostrarlo. ¿Sí? Bueno.